empezar un saludo a las autoridades. Si me permite utilizar el saludo español, querido rector magnífico, español y europeo, rector magnífico de la Universidad Privada Antenor Orrego, vicerrectores, autoridad decano y padrino que ha hecho este elogio afectuoso y merecido siempre de mi persona y mi trayectoria, director de la Escuela de Derecho, decanos, autoridades académicas, miembros de la comunidad académica de esta universidad, muchas gracias. En verdad, debo comenzar diciendo que estoy inmensamente agradecido del honor que me hace esta universidad privada Antenor Orrego de Trujillo, concediéndome esta distinción, la más alta en el mundo académico. Una ciudad a la que Francisco Pizarro hace ya casi 500 años quiso poner el nombre de su ciudad natal en la lejana España. A mí también me unen algunas cosas que quiero decirles ahora en el curso de mi intervención con su universidad. Vengo de una universidad catalana, lejana, de Trujillo, casi lo más lejos que se puede estar en España, de Trujillo, de una universidad catalana que, como la suya ya tiene 25 años, tiene casi 25 años de historia. Fue fundada en el año 1990 y se denomina Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. Hay un cierto parecido, un cierto aire de familia entre Pompeu Fabra, que nació 24 años antes que él, y Antenor Orrego. Fabra fue un lingüista y lexicógrafo que elaboró el diccionario y la gramática del catalán moderno, mi lengua materna. La lengua en la cual, poco antes que Pizarro llegara a Trujillo, poetas como Ausiàs March y prosistas como Joanot Martorell habían escrito algunas de las obras del final del medioevo que forman parte del canon de la literatura occidental. Y Fabra, como Orrego, creyó a principios del siglo pasado que era posible construir sociedades más prósperas y más justas, sociedades de personas libres e iguales, donde todos podamos mirarnos a los ojos unos a otros. Nuestros países tuvieron después historias más bien desafortunadas. La libertad nos fue hurtada por tiranías diversas. Fabra murió el día de Navidad de 1947, pobre, viejo y abandonado, en un pequeño pueblecito en la frontera con Francia, Prada, en la frontera de Francia con España, llamado Prada. Bien, con Orrego y Fabra en el horizonte, voy a hablarles unos pequeños minutos de una de las cuestiones que más me ha ocupado en los últimos años teóricamente. Se trata de los problemas que generan los conflictos entre derechos, los conflictos entre derechos constitucionales a la hora de aplicar la Constitución por parte de los jueces. Comenzaré, para ser entendido ante una audiencia que no necesariamente es de juristas, o que no solo es de juristas, comenzaré por explicarles un caso. El caso que yo he denominado el caso Marcos, un caso que resolvió el año 2002 el Tribunal Constitucional Español. Y que tiene alguna relación, ya que nuestro rector magnífico es médico, tiene alguna relación con la medicina, como ahora se ve. El caso del niño Marcos es el siguiente. El día 3 de septiembre de 1994, Marcos, un niño de 13 años que vivía en un pueblo de un lugar de España, Vallobar, en Huesca, con sus padres, tuvo una accidental caída con su bicicleta a la que no dieron ninguna importancia. Pocos días después, al haber sangrado por la nariz en varias ocasiones, fue llevado por su madre al médico, que aconsejó su ingreso en un hospital mayor, Arnau de Vilanova de Lleida. En dicho hospital, después de las pruebas pertinentes y ante el alto riesgo de fuertes hemorragias, los médicos prescribieron una transfusión de sangre. En ese momento, los padres del menor manifestaron educadamente que su religión, profesaban la religión de los testigos de Jehová, les prohibía el uso de transfusiones y preguntaron si había algún tratamiento alternativo.
Los médicos afirmaron que ellos no conocían ningún tratamiento alternativo. Se negaron a conceder el alta voluntaria que los padres solicitaban y se dirigieron al juzgado de guardia para que autorizara la transfusión. Los padres, a pesar de no compartir dicha decisión, la acataron y no hicieron nada para impedir la transfusión que fue autorizada por el juzgado. Marcos, que profesaba la misma religión de sus padres, rechazó con auténtico terror la intervención, reaccionando con gran excitación y violencia que los médicos estimaron muy peligrosas, pues podían precipitar una hemorragia cerebral. Fracasados sus intentos de convencer al menor, el personal sanitario del hospital solicitó a los padres que trataran de convencer a Marcos de que se dejara realizar la transfusión. Los padres se negaron, arguyendo que ellos, como Marcos, pensaban que Dios no autorizaba las transfusiones de sangre ni en los casos de peligro para la vida. Desestimado el uso de algún procedimiento anestésico por razones médicas, al final el hospital accedió a otorgar el alta voluntaria para que los padres buscaran algún tratamiento alternativo en otro lugar. Regresaron a su domicilio y 3 días después lo trasladaron a varios hospitales de Barcelona, donde le reiteraron la necesidad de la transfusión. Pero ninguno de dichos hospitales, dada la expresa oposición de Marcos y sus padres, tomó la decisión de intentar llevarla a cabo. Regresaron a su domicilio, en el cual el menor contó solamente con la asistencia del médico titular de su pueblo, hasta que el día 14 de septiembre, unos 20 días después, el juzgado de instrucción de su jurisdicción, de su partido judicial, Fraga, dispuso mediante auto, a la vista de que el menor empeoraba progresivamente por anemia aguda posthemorrágica, la autorización para la entrada en el domicilio del menor con el fin de que fueran realizados los tratamientos médicos que precisaran, es decir, una transfusión de sangre. Marcos fue trasladado en ambulancia primero al hospital de Barbastro y después al hospital de Zaragoza, Miguel Servet, al que llegó con signos clínicos de descerebración por hemorragia cerebral. Marcos falleció el día 15 de septiembre en el hospital Miguel Servet. Los padres de Marcos, y ahora viene la parte jurídica, fueron acusados del delito de homicidio, del que fueron absueltos por sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 20 de noviembre de 1986. El Tribunal Supremo, sin embargo, casó y anuló dicha sentencia y les condenó por sentencia de 27 de junio de 1997 por el delito de homicidio con la circunstancia atenuante muy cualificada de obcecación o estado pasional a la pena de 2 años y 6 meses de prisión y al pago de las costas correspondientes. Los condenados interpusieron recurso de amparo contra dicha sentencia condenatoria ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en sentencia de 18 de julio de 2002, resolvió conceder el amparo, declarar vulnerado el derecho fundamental a la libertad religiosa y, en consecuencia, anular la decisión del Tribunal Supremo. Este es el caso. ¿Por qué tal vez vale la pena explicarlo ante una audiencia no solo de juristas? ¿Por qué acusaron por homicidio? ¿Por qué se considera, dicen así los penalistas, que los padres, respecto de sus hijos menores, tienen una posición de garante? Y si alguien que tiene una posición de garante, es decir, que debe garantizar derechos y su bienestar, y si tiene una posición de garante y omite realizar algunos comportamientos que perjudican al menor, entonces comete si es que finaliza con la muerte, el delito de homicidio, como dicen los penalistas, en comisión por omisión. Es decir, el hecho de que los padres no hubiesen convencido a Marcos de realizar la transfusión de sangre representaba, según el Tribunal Supremo, haber cometido un delito de homicidio en comisión por omisión. El Tribunal Constitucional dijo que no. ¿Qué nos plantea este problema y por qué esto tiene que ver con los conflictos entre derechos? Bueno, aunque normalmente los juristas, cuando hablan de conflictos de derechos, se refieren más habitualmente al conflicto entre la libertad de información y el derecho al honor o el derecho a la propia imagen o a la intimidad, a mí me parece, digamos, interesante reflexionar en un caso como este, en el que colisionan dos derechos que habitualmente no colisionan, como es el derecho a la vida
y el derecho a la libertad religiosa. Algunos juristas y también filósofos de la moral, porque esto es un problema de la filosofía práctica, se niegan a reconocer que hay conflictos entre los derechos, porque si hay conflictos entre los derechos, nuestro modo de concebir la aplicación del derecho, que consiste, dicho brevemente, en averiguar qué regla es aplicable a este caso que tenemos entre nosotros y subsumir, dicen los juristas, el caso concreto en la regla y dar a ese caso concreto la solución que la regla prevé, pongamos no un caso de derecho, sino un caso laboral general. Si yo me he prometido a un amigo devolverle el libro el día 2 de mayo, el libro que me prestó para leer, y llega el día 2 de mayo, entonces yo, como llegó el día 2 de mayo y prometí devolverle el libro, debo devolver el libro. Esta es la forma que consideramos habitual de justificar nuestras decisiones prácticas y también la forma de justificar en el derecho las decisiones jurídicas, la llamada subsunción, apelar a la regla aplicable al caso, los hechos del caso y tomar la solución. Y entonces, en la medida en que haya reglas que colisionan entre sí, en esta medida no sabemos cómo tomar este tipo de decisiones. Por eso, un filósofo tan importante como Immanuel Kant dijo, en latín, obligaciones non colinduntur, es decir, las obligaciones nunca entran en colisión entre sí, porque si entraran en colisión sucedería que no sabríamos cómo decidir este tipo de casos. Esta es una posición muy extrema, la que niega la existencia de conflictos y parece contraria a nuestra experiencia cotidiana, en donde nuestros principios, pautas, valores morales en el derecho o en la vida práctica entran en colisión entre sí y tenemos que tomar decisiones al respecto. Esta es la situación. En realidad hay en el otro extremo del espectro una posición que en filosofía moral se denomina particularista, de acuerdo con la cual nunca previamente podemos decidir cómo hay que resolver los casos hasta que no tenemos un caso concreto ante nosotros. Los casos tienen una posibilidad de ser descritos de tantas formas y tienen la posibilidad de integrar tantas propiedades que no podemos determinar previamente con reglas, que no hay en este sentido, esta es la conclusión final del particularismo, que no hay reglas, que solamente hay en cada caso concreto cómo tomar la decisión. Este otro extremo, el extremo particularista, plantea un gran desafío en filosofía práctica en general, pero también a los juristas, porque sí llevarán razón la justificación que los jueces en todos los sistemas jurídicos sometidos al Estado de Derecho deben realizar, no podrían realizar la labor de justificar sus decisiones, porque justificar sus decisiones quiere decir apelar a una regla y a los hechos del caso. Entre estas dos posiciones extremas, la posición más generalista, según la cual no hay principios en conflicto, la posición más particularista, según la cual no hay principios y solo hay casos concretos, hay un espectro de posiciones diversas y todas más o menos razonables que vale la pena explorar unos minutos. La posición más conocida entre los juristas es la posición defendida por el importante jurista y filósofo del derecho alemán Robert Alexy. Robert Alexy ha defendido que en estos casos es necesario adoptar un enfoque proporcionalista que él ha llamado la ponderación, que consiste, dicho ahora brevemente, en someter los casos a un test en el cual debemos averiguar por diversas etapas si está justificado la lesión, el sacrificio de un derecho para preservar la mayor satisfacción del otro derecho. El test de proporcionalidad, que es conocido por los juristas de Alexy, tiene 3 fases. En la primera fase debe considerarse si esa intervención en un derecho, esa, digamos,
menoscabo de un derecho es necesaria, en el sentido de que si hay otro modo de hacerlo, debemos hacerlo, es necesaria, y si lo es, debemos averiguar si además es idónea, si conseguirá realmente su finalidad. Esto se cumple en el caso del niño Marcos, era necesario para salvarlo hacer una transfusión de sangre, era idóneo para salvarlo realizar una transfusión de sangre. Y la parte más compleja y más importante de la posición de Alexis es lo que llama el test de proporcionalidad en sentido estricto, en donde hay que decidir a favor de la restricción menor de un derecho compatible con la mayor satisfacción del otro derecho. La restricción menor de un derecho compatible con la satisfacción mayor del otro derecho. Es decir, si la lesión en un derecho, si lo dice, es leve y la alternativa es una lesión grave en el otro derecho, hay que elegir sacrificar la lesión leve. En esto consiste, esta es la figura, ponderar, balancear, sopesar los principios en conflicto. Esta posición tiene determinados problemas, yo creo. Ahora, por citar solamente uno en esta intervención, en realidad tiene el problema de establecer de qué depende, y en el caso Marcos se ve claramente, de qué depende que la intervención en un derecho sea leve, moderada o grave, que es las clasificaciones que Alexis realiza. Es obvio que la afección en el derecho a la vida de este caso era grave, pero ¿cuán grave era la afección en la libertad religiosa de los padres de Marcos si les obligábamos a convencer a su hijo de lo contrario de lo que siempre habían opinado toda su vida? No solo que admitieran la transfusión, sino que le convencieran y dejaran hacerle aquello que era contrario a aquello que habían dicho siempre que debía hacer. Este es un problema en Alexis y no estoy seguro que Alexis consiga siempre en su aproximación huir del particularismo. En realidad, la estrategia de Alexis consiste, digamos, en mantener el alcance de los derechos siguen refiriéndose a todos los casos a los que se refiere la formulación del derecho de uso fundamental, mantener el alcance de los derechos, pero restringir en realidad su fuerza. En este caso, si vence el derecho a la vida, la libertad religiosa vería su fuerza restringida, vería su fuerza disminuida. Yo, y esta es la alternativa, y la cuento brevemente, yo creo que tal vez es posible, o creo que es posible, y que tal vez es razonable adoptar una posición que he llamado especificacionista, que consiste no en reducir la fuerza y mantener el alcance, sino al contrario, en reducir el alcance el alcance sí, y mantener la fuerza de los derechos. Reducir el alcance, concretar los derechos, enfrentarnos a este caso viendo de especificar los dos derechos de modo que el conflicto se desvanezca. Es una estrategia que ha sido usada también, por ejemplo, en bioética. En bioética ha sido varias veces utilizada esta estrategia. ¿En qué consiste? Yo la conceptualizo del siguiente modo, y voy de este modo terminando, en 5 fases. En la primera fase de un conflicto de derechos debemos decidir, para no tener que trabajar con todas las acciones humanas posibles y sus descripciones, que son infinitas, un universo de discurso, un conjunto de acciones acotado. No nos referimos a otras acciones. En este caso, el conjunto de acciones es el conjunto de acciones referidas a intervenciones de los que tienen poder de garante, así sería, de convencer a sus protegidos, cuando hacerlo puede preservarles la vida. Es decir, estas acciones que tienen que ver con el peligro para la vida y la posibilidad de evitarlo con la acción de convencer de los padres. Este es el universo del discurso, nos referimos a esto, no a otras cosas en este momento.
El segundo paso consiste en determinar qué pautas del derecho las tenemos en nuestras fuentes del derecho, qué pautas son prima facie aplicables a este caso. En este supuesto es obvio que son dos. La norma penal que prohíbe el homicidio, que detrás tiene el derecho a la vida concedido por todas nuestras constituciones, y la norma constitucional de nuestras constituciones democráticas que reconoce la libertad religiosa. Estas son las dos pautas en principio aplicables al caso. La tercera fase, tal como yo la concibo, consiste en establecer casos paradigmáticos, reales o hipotéticos, en donde nadie dudaría cuál es el resultado, la decisión que debe ser tomada. En este caso, pongamos por supuesto, si Marcos hubiese tenido 20 años, pues según la legislación y el ordenamiento constitucional español, este sería un caso paradigmático porque Marcos podría haberse negado a la transfusión de sangre, porque en nuestro sistema jurídico los mayores de edad pueden negarse a cualquier tratamiento médico. Tiene esta autorización según la Constitución y la Ley de Sanidad que interpreta de este modo el derecho a la salud, con lo cual podría Marcos haberse negado y nadie habría, y habría ocurrido lo mismo, pero entonces no habría habido ya delito de homicidio, los padres ya no tenían el poder de garante y el consentimiento de Marcos era un consentimiento determinado. Si en otro caso paradigmático al revés, si Marcos hubiese tenido 3 años y hubiese bastado que sus padres le diesen un caramelo para convencerle, entonces creo que todos estaríamos de acuerdo en que los padres deberían haberle dado un caramelo y convencer a su hijo de que tomara el caramelo, porque eso no afectaba a su libertad religiosa. No afectaba a su libertad religiosa. Era tan simple como darle el caramelo. Entonces, en ese sentido, el consentimiento de Marcos, se ve claro, a los 3 años es irrelevante. Se puede convencerle de otro modo. El consentimiento en la mayoría de edad es totalmente relevante, el consentimiento a los 3 años es irrelevante. La cuarta fase que yo establecería es la fase en la que determinar cuáles son realmente las propiedades relevantes en este supuesto. Y en este supuesto la propiedad relevante más complicada es el consentimiento, precisamente, porque el consentimiento de un niño de 3 años es relevante, el consentimiento de un mayor de edad es siempre relevante, el consentimiento de un niño de 14 años, y este es un problema del derecho, no tiene alguna relevancia, por ejemplo, para realizar determinadas acciones jurídicas, pero tiene algunos efectos jurídicos de consentimiento en los niños de 14 años. Es, de algún modo, relevante en algunos medios. Por ejemplo, en casos de separación, a los niños de 14 años pueden ser consultados en caso de separación de los padres, etc. O sea, la cuestión de cuán relevante es el consentimiento de un niño de 14 años aquí es muy preponderante. Y esto nos permitiría dibujar las reglas que resuelvan el caso. El quinto episodio de este periodo que he trazado, consiste precisamente en determinar las reglas que resuelven el caso ya sin conflicto. Aquí hay 2 modos de resolverlo, la que utiliza el Tribunal Supremo, que es que en este caso la libertad religiosa cede, con lo cual digamos, la regla queda establecida como que los padres tienen la obligación de convencer a su hijo y de no hacerlo cometen homicidio porque, digamos, el consentimiento de Marcos es irrelevante, esto sería, o bien la posición de nuestro Tribunal Constitucional, de acuerdo con la cual el consentimiento de Marcos a los 14 años ya es relevante y, por lo tanto, el sacrificio a la libertad religiosa de los padres de Marcos era inexigible y la libertad religiosa protege este caso. Y ese sería el último episodio. Yo no quiero resolver este problema de bioética complicado, y menos esta mañana en este acto de investidura del doctorado honoris causa, sino solo mostrar que frente al enfoque de Alexi proporcionalista existe al menos una alternativa, que este enfoque que muchos han seguido, especificacionista, que ve los derechos y nuestras declaraciones de derechos como la base a partir de la cual podemos concretar, especificar nuestros derechos ante los casos concretos y establecer reglas capaces de aplicar al caso particular. Esta es un poco la idea y la estrategia alternativa que yo sugiero.
Es un tema que encierra muchas dificultades, que merece, aparte de una lección de agradecimiento en el doctorado honoris causa, merece una reflexión más detenida en un seminario pausado. Pero creo que he dado los elementos centrales de por qué este es una cuestión importante y por qué a la hora de tomar decisiones judiciales, tener un mecanismo, una estrategia adecuada para resolver los conflictos de derechos es uno de los puntos más importantes del constitucionalismo contemporáneo y es uno de los puntos a los que debemos claramente enfrentarnos. Quiero terminar solamente diciendo que me gustaría, al menos, si no lo es, me gustaría que mi posición sea solamente el desarrollo de algunas ideas de, tal vez, el más grande filósofo de la historia, que fue Aristóteles, y que defendió en estos casos lo que llamó la phronesis, que ha sido traducido normalmente en latín como prudencia, sabiduría práctica, quería decir, y termino con una cita textual de la Ética Nicómaco del gran filósofo de Estaquira, donde decía: la phronesis se refiere tanto a los particulares como a los universales, decía Aristóteles. Por lo tanto al caso particular como a las reglas, necesitamos ambas cosas. Y añadía: los particulares solo los conocemos por la experiencia. Muchas gracias.